Cordial saludo. Martes 11 de abril de la octava de Pascua nos presenta la liturgia de la palabra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 36 al 41. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio, y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregados unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es increíble ver a Pedro, aquel de quien recordábamos hace unos días que había negado a Jesús, lo había dejado solo, había salido corriendo, muerto del miedo, ahora predicando el querigma. ¿Qué es el querigma? Ese primer anuncio: Jesús ha resucitado. Y ese Pedro temeroso, miedoso, ahora le está diciendo a los judíos ahí de frente: aquel Jesús a quien ustedes crucificaron. Es decir, que ha sucedido en Pedro toda una transformación. Y según el libro de los Hechos de los Apóstoles, este acontecimiento lo enmarca en Pentecostés. Es decir, la experiencia de un Jesucristo vivo y resucitado, y luego recibir el Espíritu Santo, llevan a Pedro y a todo cristiano a dejar de lado cualquier temor, cualquier miedo, cualquier angustia, para seguir y para predicar el Evangelio de Jesucristo el Señor. Y Él está anunciando cómo deben hacer aquellos que crean y quieran abrazar el mensaje. Y entonces les habla del sacramento del bautismo. Sin embargo, es muy diciente y muy profunda esa pregunta que aquellos con el corazón traspasado, al escuchar estas palabras de Pedro, le hacen: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho estas preguntas frente a algún reto, alguna dificultad, alguna decisión que debemos tomar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Y lo que Pedro hace es instruirlos en cómo empezar a abrazar ese querigma, ese evangelio de Jesucristo vivo y resucitado. Recordemos un poco un tema de la catequesis, y es que nuestra Iglesia Católica tiene toda una pedagogía sacramental. Son 7 sacramentos que están distribuidos así: los sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos del servicio. Iniciación: obviamente tenemos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Aunque la Eucaristía nos debe seguir acompañando, ojalá todos los días de la vida y hasta la muerte, lo podemos recibir muchísimas veces. Recuerden, siempre estando en gracia. El bautismo y la confirmación la recibimos una sola vez. Una sola vez. Es un sacramento que no se repite. La Eucaristía sí. Sin embargo, está dentro de la iniciación,
porque cuando hay un convertido, cuando alguien quiere abrazar el Evangelio de Jesucristo, se bautiza, se confirma en la fe y se alimenta con su cuerpo y con su sangre. Luego los sacramentos de curación, que son la penitencia o confesión y la unción de los enfermos, que son estos sacramentos que nos regalan sanación tanto al cuerpo como al alma. Si bien se ha entrado como en una costumbre que el sacramento de la unción de los enfermos se solicita cuando ya hay un moribundo, no necesariamente es así. La unción se pide para reclamar de Dios que mire a aquel enfermo, a aquella persona enferma con misericordia y le conceda la sanación. Esa sanación puede ser parcial, es decir, curarle de la enfermedad que lo tiene postrado en cama, pero puede ser una curación total. ¿Y cuál es la curación total? La muerte. Porque una vez nosotros nos liberamos de estas categorías espaciotemporales, de este cuerpo de carne y hueso, pues ya en la eternidad no habrá más dolor, ni enfermedad, ni angustia, ni tristeza. Luego tenemos los sacramentos del servicio, que son el matrimonio y las órdenes sagradas. Y se llaman del servicio porque en este sacramento, bien sean los consagrados o los vocacionados al matrimonio, pues llevan a cabo su proyecto de vida. ¿Cuánto servicio presta a la sociedad y a la iglesia un matrimonio que da testimonio del amor de Dios? Unos papás bien casados con la bendición de Dios, educando a sus hijitos en la fe, llevándolos por el buen camino y haciendo de ellos buenos ciudadanos. Cuánto bien hacen los consagrados, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los misioneros, todos los que como Pedro anuncian el querigma, anuncian el evangelio. Cuánto bien hacemos a la sociedad cuando respondemos con generosidad a nuestra vocación, a ese llamado que hemos recibido del Señor. La pregunta que yo les quiero dejar a la luz de esta palabra de los Hechos de los Apóstoles es, de aquello que debemos hacer, ¿qué hemos hecho? ¿En qué parte del camino vamos? Quizás recibimos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía una vez y nunca más volvimos. Nos quedamos estancados, empezamos la carrera pero no la continuamos. O por el contrario, hemos seguido caminando, siendo personas sacramentales, que frecuentamos los sacramentos, frecuentamos la Eucaristía, la confesión, que vivimos plenamente nuestra fe, que sabemos de la necesidad de la conversión cada día. Somos personas que luchamos en contra de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestras flaquezas, buscando agradar a Dios. Damos testimonio en nuestros ambientes laborales, en nuestro barrio, en nuestra parroquia, de que Jesucristo vive, ha resucitado y creemos en Él, le creemos a Él y por eso somos obedientes a su palabra. Volvamos a preguntar como aquellos judíos, ¿qué tenemos que hacer? Y abramos nuestros oídos para escuchar de Dios en la oración, para escuchar en su palabra, para escuchar por medio de su iglesia qué debemos hacer. Y nos trae el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella,
Tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice: No me detengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me quiero quedar solo con un aspecto de este texto del Evangelio, y es cómo Jesús nos llama por nuestro nombre. Y es allí donde nosotros le reconocemos. A veces es difícil creer en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Él está ahí, y como la experiencia de María, tenía a Jesús a un lado, pero no le había reconocido. No sabía quién era. Habla con él sin saber quién es. Mas cuando escucha de labios del Maestro su nombre, se le abren los ojos y lo reconoce. Maestro, Rabuní. Qué bueno que nosotros, en medio de tanto bullicio, en una sociedad tan convulsionada, con tantos quehaceres, tanto estrés, tantas preocupaciones, aprendamos a hacer silencio para escuchar a Dios que nos habla y nos llama por nuestro nombre. Si nosotros nos acercáramos a la Eucaristía con una actitud más ferviente, orante y dispuestos a la escucha, seguro que, igual que a María, Jesús nos llama por nuestro nombre y allí le vamos a reconocer. Busquemos siempre esa intimidad en la oración, ese respeto y vivir bien los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, y allí escuchemos nuestro nombre, porque Jesús, siempre que lo pronuncia con amor. Y con María reconozcámosle y digámosle: Maestro, y vamos luego a dar testimonio y a anunciar que Jesucristo el Señor vive, ha resucitado y está en medio de nosotros. Feliz día, que el Señor les bendiga.